Buen día, maestra. Mi compañero Jorge y yo, Itsuri, vamos a presentar el ejercicio de evaluación de proyectos en ambientes inflacionarios. Bueno, primero comenzamos con el contexto del problema, el cual les voy a leer. Nos dice que pongamos como ejemplo el montaje de una pequeña fábrica de hilados y tejidos, la cual necesita una inversión inicial de 11 millones de pesos. Los requerimientos del capital de trabajo serán de 2.500.000 pesos, suficientes para resolver problemas de materia prima y mano de obra, así como los gastos para los 3 primeros meses. Los costos operativos para el primer año serán de 10 millones de pesos y el producto se venderá con una ganancia del 60% sobre los costos. A medida que transcurre el tiempo, el precio inicial del artículo solo se podrá incrementar en un 5% con respecto al primer año. Los analistas estiman que los costos operativos y administrativos aumentan un 6% anual con respecto al primer año, que son de 5.940 pesos. El empresario consiguió un préstamo por los 11 millones de pesos que corresponden a la inversión inicial. Dicho préstamo se realiza con una tasa preferencial del 14% anual, con capitalización mensual y se liquidará en un plazo de 5 años. Se estima que la tasa de impuestos es alrededor del 40% sobre las utilidades. Durante los primeros 5 años, la depreciación será de 491.200 y del año 6 al 10 será de 421.000 pesos. Las franquicias de explotación y patentes de producción se amortizarán con 514.760 pesos anuales durante 10 años. Para resolver el problema se debe contar con los flujos de efectivo anual y evaluar a partir de ellos el valor presente neto de la inversión, el índice de rentabilidad y la tasa interna. Todos estos conceptos los vamos a utilizar más adelante dentro de las tablas para que podamos contestar si el proyecto se acepta o se rechaza. Para calcular la tabla de amortización se necesita considerar los siguientes valores, que es valor presente, que son 11 millones, y que representa la tasa de interés, que es 14% anual, y para sacarla mensual es dividir 0.14 entre 12 meses, que nos da 0.01167. El pago mensual es de 255.950.76. Para calcular este pago mensual se utilizó esta fórmula. El pago va a ser de los 255.950.76 para todos los periodos, que son 5 años por 12 meses que tiene el año, nos da 5 meses en total. Los intereses se van a obtener en multiplicar el saldo, que son los 11 millones, por la tasa de interés, que es 0.01166, nos va a dar el interés. Para calcular el interés del siguiente año sería el saldo del periodo anterior por la tasa de interés y así sucesivamente. Para calcular la amortización es la diferencia entre el pago menos los intereses. Para calcular el saldo actual de ese periodo es el saldo anterior menos la amortización y así sucesivamente. Para comprobar que se liquidó la deuda del préstamo, al final de los 60 periodos nos va a dar un resultado de 0, que aquí se puede constatar. Bueno, pues yo les voy a explicar la segunda tabla, que es la tabla de flujos efectivo, en la cual con base a el problema que ya les leí anteriormente, vamos a utilizar los datos para poder resolverlo en 10 periodos. Para el periodo 0 tenemos como inversión inicial los 11 millones de pesos.
En el capital de trabajo nos marca que son 2.500.000 pesos, que es en materia, que eso va en materia prima y mano de obra. Le lo restamos y nos da como flujo de efectivo 13.500.000 pesos. El flujo acumulado va a ser el mismo para el periodo cero. Para sacar el primer periodo, tenemos que visualizar, como ya les dije, el problema. Los costos nos marcan que son de 10 millones de pesos. Los costos respecto a las ventas van a ser al 60%. Quiere decir que de los 10 millones de pesos se va a tener que multiplicar por el 60% más los 10 millones de pesos otra vez para poder sacar los 16 millones de pesos. Para poder determinar la utilidad de operación, se tiene que hacer la resta entre las ventas menos los costos. Ahí en el primer periodo tenemos 16 millones menos 10 millones, nos da un total de 6 millones de pesos. Para los gastos de administración ya vienen determinados en el ejercicio, que son de 594,000 pesos. Estos gastos de administración van a aumentar respecto al siguiente periodo, un 6% por cada periodo, como lo muestra la fórmula que mi compañera les está mostrando. Y así consecutivamente. La depreciación nos marca que del periodo 1 al 5 va a ser de 491,200 pesos. Para el periodo del 6 al 10 va a cambiar a 421,000 pesos. La amortización viene siendo la misma del periodo 1 al 10, que son 514,760. Para determinar la utilidad antes de impuestos e intereses, tenemos que hacer la resta de la utilidad de operación menos los gastos de administración, menos los gastos de depreciación, menos los gastos, la amortización. Y de ahí vamos a determinar cada uno de las utilidades antes de impuestos e intereses. Para los gastos financieros tenemos que hacer la suma de los intereses de cada periodo que ya determinamos en la tabla de amortización. Quiere decir que en el periodo 1 tenemos que sumar del interés 1 al 12 y así consecutivamente hasta terminar los 60 periodos, en el cual vamos a abarcar 5 años. Ahí lo mostramos, sumamos. El impuesto se va a determinar multiplicando la utilidad antes de intereses e impuestos por el 40% que nos marca el problema. Para determinar la utilidad neta tenemos que determinarla restando la utilidad antes de intereses menos los impuestos. La depreciación y la amortización viene siendo la misma, como ya se los comenté arriba, que la depreciación del periodo 1 al 5 va a ser la misma y del periodo 6 al 10 viene siendo otra tarifa. Para la amortización viene siendo la misma dentro de los 10 periodos. Para determinar el flujo de efectivo va a ser la suma de la utilidad neta más la depreciación más la amortización. Nos da un total de 2.783.297.44. Ahora, para sacar el flujo acumulado, vamos a hacer la resta del flujo acumulado anterior menos el flujo de efectivo que ya calculamos. Este flujo de efectivo nos va a servir como guía para determinar la variación en la siguiente tabla que mi compañera Itsuri les va a mostrar. Los flujos de efectivo ya fueron calculados anteriormente del periodo 1 al periodo 10. La inversión es de 13,500,000. Para calcular los flujos de efectivo descontados sin inflación,
se van a calcular para el periodo 1, tomando en cuenta el flujo de efectivo del periodo 1 entre 1 más la tasa de descuento, que es de 0.15, dando un 0.15 como resultado, elevado a la potencia 1, porque estamos en el periodo 1, así sucesivamente con los demás periodos, pero considerando que se eleva según el periodo que se esté calculando. Para calcular los flujos de efectivo descontados con inflación, lo que se debe hacer es tomar en cuenta el flujo de efectivo del periodo entre 1 más la tasa de descuento, que es de 0.15, elevado al periodo 1 que se está calculando, por 1 más la tasa de inflación, que en este caso es de 0.045, elevado al periodo que se está calculando, y así sucesivamente hasta el periodo 10. Para la evaluación del proyecto sin inflación y con inflación, la inversión nos indica que es de 13.500.000 para ambos casos. Los valores presentes de flujo se calculan en la suma del periodo 1 hasta el periodo 10. También para el caso de con inflación, del periodo 1 al periodo 10. Para calcular el valor presente neto va a ser menos los 13.500.000 de la inversión, más los valores presentes de los flujos. También para el cálculo de con inflación. Para calcular la IR es dividir valores presentes de flujo entre la inversión, también para la con inflación. Para calcular la tasa interna de retorno se utiliza la fórmula de TIR de Excel y los valores desde la inversión hasta el periodo 10 de los flujos de efectivo que fueron calculados. Nos da un resultado de 22.49%. Para calcular la TIR con inflación es la TIR de sin inflación de 22.49% menos la tasa de inflación, que es 0.045, entre 1 más la tasa de inflación, que es 1.045, y nos da un resultado de 18.19%. Ahora, en el proyecto nos decía que, bueno, en el problema nos decía que si la tasa de interés de inflación aumentaba a un 7%, el proyecto dejaba de ser rentable. Esta aseveración la tuvimos que comprobar con aplicar las tablas que mi compañera Itsuri ya les comentó, cambiándole nada más la tasa de inflación. En esta aseveración, nosotros tomamos como base los flujos efectivos ya anteriormente calculados en la tabla de flujos efectivos. Como ya se los dijo mi compañera, calculamos del periodo 1 al 10 y con inversión inicial de 13.500.000 pesos. Ahora, para los flujos descontados sin inflación, volvimos a hacer el mismo cálculo, pero ahí utilizamos lo mismo, no tuvimos ningún error porque no tenía la inflación. Cuando ya se tiene que hacer el cambio es con inflación, cuando metemos el 0.07% de la tasa de inflación para poder ver el cambio en la afirmación del proyecto. En la tabla de evaluación del proyecto, nos salió que de acuerdo con la afirmación que si se aumentaba la tasa de inflación a un 7%, el proyecto deja de ser rentable, es verdadera, ya que el valor presente neto que nos arrojó del valor viene siendo un resultado negativo de menos 263.574.27 pesos, que nos muestra el valor presente neto.
Es ahí donde nos pudimos percatar de que si llegara a aumentar la inflación, el proyecto deja de ser redituable. Muchas gracias por su atención.